Qué bendición. Quiero leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 19 y 22. 19 y 22. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, a quienes Jezabel mantiene. Dice el 20: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos y titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo a Él, síganlo. Pero si Baal es Dios, es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Vuelvo y digo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos y titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, exaltado por medio de alabanza, Señor, y adoración. Te pedimos, Dios, Señor, que abra nuestros sentidos, Señor, para poder expresar esta palabra, Señor, pero que tú sea tu palabra fiel, Señor, fideligna, Señor, tal como se inspiró Dios, Señor, y que yo pueda decir, Señor, lo necesario, Dios, lo que tú has colocado, Señor, ni más ni menos lo que es, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta predicación le puse evitando una derrota espiritual. Evitando una derrota espiritual, se llama esta predicación. Y el propósito es tener un carácter firme y decisivo en nuestra vida espiritual. Firme y decisivo en nuestra vida espiritual. Para evitar esas derrotas que a veces llegan a nuestra vida, que nos dejan mal parados y que nos dejan con los puros cimientos de la construcción. Como decía la parábola que estábamos estudiando con el pastor. En los puros cimientos. Porque hasta ahí llegamos. Entonces, ciertas derrotas nos dejan en vergüenza. Y una de las palabras que dice el profeta acá es que la gente, después de que él dijo esas cosas, la gente quedó en silencio, que es algo así como en vergüenza. Así como cuando uno no tiene palabras para excusarse, no queda más sino hacer silencio, ¿sí? Aceptar la realidad. Es una vergüenza, pero al fin y al cabo aquí hay un buen propósito, o hay algo especial ahí también. Porque el plan de Dios no es que nosotros quedemos en vergüenza y a mitad de camino, sino el plan de Dios es que nosotros sigamos construyendo lo que empezamos a edificar. Ese es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios no es desecharnos por siempre, sino que nosotros sigamos construyendo. Nos toca a nosotros construir como el Señor nos ha mandado a construir, confiando en Él. Y hablo porque es un momento muy crítico, un momento de pecado extremo que está pasando en este pueblo, en Israel. Es un momento de tremenda vergüenza, porque el pueblo se había ido en pos de ídolos. Habían buscado otros dioses, el pueblo se había revuelto con otras creencias y la relación con Dios ya no era genuina, sino más bien era algo cruzado. Tenían el corazón en Dios, pero también tenían el corazón en Baal, en ese Dios. Era algo compartido, pero con Dios no es así. Con Dios es todo o nada. Fácilmente podemos decir que estamos en este mundo y que el Señor hizo todas las cosas para que nosotros podamos disfrutar, para ser bendecidos por Él, para que nosotros podamos echar mano de lo que Él creó. Pero otra cosa es amar la creación más que a Dios, o amar a otras cosas más que a Dios.
porque el Señor dice que debemos amarlo a Él por encima de toda la creación, de todo lo que Él hizo. Y en esta situación el pueblo se había pervertido de tal manera que estaba el corazón dividido. Dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir? Llevaban tiempo ya con este pecado. Y este pecado no era nuevo, porque revisamos la Biblia y viéramos que tiempo atrás también se practicaba cierta idolatría. Pero Dios es maravilloso y es bueno, porque siempre ha tenido misericordia de su pueblo y de la humanidad. Ha tenido misericordia de su pueblo porque, como dije al principio, Él quiere que nosotros sigamos hacia adelante y que recapacitemos, porque Él nos ha llamado para santificación de nuestras vidas. Y un corazón apartado, un corazón agradecido, es un corazón que le sirve a Dios, solo a Dios y nada más. Aunque estemos en este mundo, aunque caminemos en este mundo, nuestro corazón tiene que ir enfocado en Dios, con la mirada puesta en Jesús. Entonces el Señor decide, por medio del profeta Elías, convocar a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo que se había desviado hacia el monte Carmelo, para hacer una gran demostración de poder. Mire cómo es bueno Dios, sin necesidad, pero Dios ama tanto a su pueblo que lo iba a hacer. Y el pueblo no se lo merecía, no nos merecíamos eso, o el pueblo de Israel en ese tiempo no merecía eso, así como de pronto en este tiempo a muchos de nosotros no nos merecemos tantas cosas, a pesar de la desobediencia no lo merecemos, pero Dios es bueno y es verdadero y fiel y quiere darnos la oportunidad. Entonces convoca a este pueblo para una gran demostración de poder, pero también convoca a los 400 profetas o falsos profetas que estaban en lo alto de ese gobierno de Israel, con este hombre, con el rey de Israel, que era Acab, quien había permitido tal perversión. No solamente profetas de Baal, sino también nombra 450 de Baal y 400 de consejeros de Acera, de la reina Acera, la diosa Acera. Se cree que es como la esposa de Baal o la mujer, no se está bien fijo, pero es un profeta, es un ídolo de esas tierras cananeas, a las cuales el Señor advirtió a su pueblo muy estrictamente que no tomaran las costumbres de las naciones en las que estaban ahí en esa tierra prometida. Pero pasó el tiempo y el pueblo hizo lo contrario. Ahora Dios quiere mostrar su misericordia y su amor. Pero no quiero hablar de ese enfrentamiento que hubo ahí más adelantico, no voy a meterme en eso. Esta predicación se ha predicado muchas veces, desde que, gloria al Señor, desde que está la Biblia, gloria a Dios, se ha predicado una vez más. Pero yo quiero irme un poquito más atrás y mirar las causas, en por qué está en ese momento decisivo el pueblo, por qué llegó hasta ese punto. Y pudiéramos mirar otras historias de la Biblia, pero me gusta este punto. Entonces quiero ir un poquito atrás. ¿Hasta dónde llegó? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿Por qué llegó el Señor a este punto? De buscar al profeta y reunir al pueblo para demostrar su poder y su gloria. ¿Y por qué el pueblo se dejó llevar por la perversión y por el pecado acerca de los ídolos? Parece fácil distinguir entre un ídolo y Dios, pero en ese tiempo eran visible la adoración a los ídolos, muy diferente a los ídolos de ahora. Se han transformado, ahora están a la vista de todos también, y fácilmente pueden desviar el amor de Dios, pueden desviarnos del amor de Dios hacia el amor hacia las cosas del mundo. Entonces quiero ir hacia donde empezó en ese momento tal pecado, y quiero buscar en Reyes, en Primera de Reyes, ahí mismo, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 29 y 30. Dice la palabra del Señor. Mire, Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan. Es decir,
en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Quiero leer el 31. Además, Jeroboam construyó y edificó en el mismo sitio los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Jeroboam, para empezar, y este punto le puse, examina tu adoración. Te coloqué este primer punto, examina tu adoración, porque debemos pensar, ¿hasta cuándo? Tiene que haber alguien que se levante y diga, ¿hasta cuándo? Alguien que se pare y ponga una raya final, una raya ahí y empezar de nuevo. ¿Hasta cuándo? Alguien, un Elías que se levante, un Elías que se levante y declare sobre su familia que hasta aquí llegó el pecado, que hasta aquí llegó la contaminación, que vamos a empezar un tiempo nuevo. Y mirando cómo inició esta historia, Jeroboam era un rey israelita, el que el Señor eligió para que reinara después de Salomón. Bueno, después del hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Israel es dividida en dos por el mismo Señor. Le quita el reino a Salomón y le entrega las 11 tribus al otro, a Jeroboam, quien al empezar su reinado, lo primero que hace es seguir una contienda con su hermana Judá, con el otro reino. Y entonces, para evitar que le quitaran el reino, porque ese hombre se le creció el ego, porque recibió 11 de las tribus de Israel para gobernar. Ahora ese hombre tiene miedo, porque la gente tenía que ir a adorar allá a Jerusalén, al templo de Salomón. Tenía miedo porque pensaba que si ellos seguían yendo a adorar allá, a ese lugar donde estaba su enemigo, el otro rey, entonces la gente iba a hacer amistad de nuevo con el pueblo. Y entonces, al hacer amistad con ese pueblo, pensó que venían a quitarle el reino y lo iban a matar. Y entonces su corazón se llenó de avaricia y de perversión, porque no pensó en la palabra del Señor. Porque es contradictorio. Si hay algo que nos une a nosotros es Jesucristo, ¿cierto, mi hermano? Jesucristo es el que me hizo conocer a mi hermano Mauricio, a mi hermana Blanca, a mi hermano José, a mi hermana Lady y la pastora, a todos, ¿cierto? Porque había una adoración al cual el Señor nos introdujo a una tierra nueva, a una tierra diferente, una vida muy diferente. Entonces este hombre lo que estaba logrando era hacer una separación entre el pueblo. No era la física, sino la espiritual. Y lo primero que hace es contaminar la adoración. Y es algo para recapacitar hoy en esta noche. Si nuestra adoración está genuina o está contaminada. O está pensando en otras cosas y dándole el corazón a otras cosas y no en Dios. La gente tenía que ir hasta allá a adorar a Dios, porque así se había estipulado cuando se construyó el templo de Salomón. Y eso es lo que hace el enemigo en nosotros. Hace que nosotros dejemos de adorar genuinamente. Y muchas veces pasa delante de nuestros ojos y no lo notamos. Porque ese hombre, Jeroboam, él no obligó a nadie a ir a adorar los ídolos que él había colocado, esos becerros que él había colocado. Él no obligó a nadie. Solo lo hizo para que el pueblo no fuera para allá. Solo lo hizo para eso. Pero, ¿dónde quedaba el discernimiento de las personas del pueblo de Israel? ¿Dónde quedaba la palabra y la ley del Señor en sus corazones? ¿Por qué le quedó fácil ir a adorar al templo ese, a los templos ese, para que le quedaran más cerquita y no fueran hasta Jerusalén? ¿Por qué no pensaron en la palabra del Señor? Eran personas que habían crecido en la ley del Señor. El hecho de que estuvieran divididos en la forma geopolítica no significa que la adoración en su corazón también tenía que estar dividida. Y eso nos hace reflexionar en esa noche. Si nuestra adoración también está dividida o está contaminada, o es una adoración genuina. Y digo adoración
Porque Pablo dice que nuestra vida debe ser una adoración, que es como se debe adorar a nuestro Señor primero, dando nuestra vida para Él. Tenemos un altar acá en el cual venimos y levantamos algo espiritual muy hermoso, pero eso es solo levantar físico. Pero la verdadera adoración está en el corazón suyo y en mi corazón. ¿Cómo nos comportamos nosotros fuera de ese lugar? Aquí podemos alzar las manos y adorar al Señor. Y nadie conoce, solamente Dios puede ver nuestro corazón. Pero cuando hablamos de una adoración genuina, de una adoración a la cual debemos examinar, pensamos cómo nos comportamos afuera, de qué manera estamos actuando nosotros. Si esa adoración que nosotros decimos hacer acá o hacemos acá, la estamos llevando hacia allá, hacia el mundo, hacia las personas, hacia nuestras familias. Si estamos reflejando esa adoración genuina o simplemente nos estamos dejando llevar por cosas que el enemigo ha colocado en nuestro corazón. Y de pronto nos queda fácil vender la adoración ante el mundo y ceder ante las cosas del mundo. Lo digo porque a mí me ha pasado también. De pronto Jeroboam se llenó de avaricia también y quiso cambiar, quiso cuidarse, pero no confió en Dios. De pronto a mí me ha pasado también que fácilmente me he dejado arrastrar también por el enemigo. Y me ha llevado a reflexionar sobre mi adoración, lo que yo le doy a Dios. ¿Cómo está mi vida con Dios? Si mi adoración es genuina para Dios o simplemente está contaminada porque yo mismo cedí a esos propósitos del enemigo. Si yo mismo cedí mi corazón a la idolatría, al amor a las cosas de este mundo. Jeroboam tuvo avaricia realmente, porque vio ese grande reino y su corazón se llenó de vanagloria. Ahora, lo que Dios nos ha entregado a nosotros es más grande que un reino físico. Nos ha entregado la vida eterna, algo para cuidar. Y nos ha apartado para que nosotros seamos una adoración genuina, para que nosotros seamos santos. Nos ha santificado con su sangre, nos ha limpiado con su sangre. Quiero leer ahí en 2 Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos en todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Gloria al Señor. Dice, como tenemos estas promesas, debemos limpiarnos, porque el Señor nos ha apartado y nos ha purificado. Limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Hubo una contaminación aquí y se metió el amor hacia el mundo más que el amor hacia Dios. Tanto así que no hubo ni siquiera un poquito de discernimiento en el pueblo del Señor para poder pensar en lo que estaba haciendo el pueblo. Fácilmente se vendió a las cosas del mundo y a la impureza. Es algo en lo que esta noche debemos decir ¿hasta cuándo? Si de pronto alguno de nosotros o yo estamos caminando más delante de Dios, si mi pie está en el Señor y el otro pie o mi corazón está repartido en el Señor y entre el mundo, debemos recapacitar acerca de eso, porque mi corazón debe ser para Dios, porque Él fue el que me salvó, Él fue el que me amó. Y este mundo, las cosas de este mundo son pasajeras, las riquezas de este mundo son pasajeras, la vanagloria de este mundo nada es, los ídolos nada son, vanidad de vanidades. Son las cosas del mundo, pero lo verdadero y lo puro, lo que nos santifica, es nuestro Padre Celestial. Él nos da las cosas eternas, las cosas que son para siempre. Por eso debemos pensar primero en nuestra manera de vivir, cómo llevamos nuestra adoración al Señor. Cuando la traemos aquí a ese altar, ¿cómo llega tu corazón a este lugar a adorar a Dios? ¿Cómo está llegando tu corazón? ¿Con una actitud de humillación o simplemente porque es rutina venir a este lugar?
Debemos venir con actitud de humillación y exaltación a adorar a nuestro Señor, para poder presentarnos delante de su presencia y hallar el oportuno socorro. Ciertamente las cosas del mundo nos van a tentar y van a querer de entrar y contaminar nuestra vida de adoración. Ciertamente va a ser mientras que estemos en este lugar, en esta tierra, va a pasar, porque así es Satanás, va a querer contaminar nuestra adoración. Pero nosotros debemos en esta noche decir, hasta aquí ya. No más. Debemos hacer una raya y empezar de nuevo, sacar todo lo que nos sirve de nuestra vida y de nuestra adoración. Porque la adoración es la parte espiritual que nos conecta con Dios. Y si nuestra adoración no es genuina y no está bien enfocada en Dios, entonces quizás los cielos se vayan a cerrar delante de nosotros. Quizás no caiga la lluvia. Quizás, como estaba predicando el pastor esta mañana, y eso lo tenía yo acá un poquito, quizás se cierran los cielos por eso, porque nuestra adoración no está siendo genuina y Dios al altivo lo mira de lejos. Si no reaccionamos o si sabemos que estamos caminando mal con Dios, si estamos amando las cosas del mundo, debemos reaccionar y humillarnos delante de la presencia de Dios para que Él nos levante de nuevo y así evitar una ruina espiritual o evitar un desastre espiritual. Una derrota espiritual. Debemos humillarnos delante de Dios y hay que mirar cómo está nuestra adoración. También hay algo muy acá en esta historia, una cosa muy importante que se perdió. Por eso el Señor estaba ahí en ese lugar. Por eso el Señor quería mostrar su poder. Quería mostrar su gloria delante de todo el pueblo y delante de esos profetas de Satanás. Y es la confianza. Es la confianza en Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le haya. Y cuando uno cree que le hay, entonces confía uno en el poderoso de Israel. En lo que Él hace. Confía uno en los prodigios y milagros que Él hizo en los tiempos atrás de antaño, en los tiempos de los patriarcas. Eso es lo que quiere Dios, que confiemos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, en el Dios de la promesa, en el Dios que está con usted, en el Dios de Mauricio, en el Dios de Jimmy, en el Dios del pastor, en el Dios del hermano John. Ese es el Dios todopoderoso. Por eso debemos recuperar la confianza en Dios. Y es necesario, porque la confianza nos lleva a la fe, a creer ciegamente. La confianza nos lleva a pensar que lo que hemos imaginado en el nombre del Señor así será, porque creemos en el Dios Todopoderoso. Y es algo que Dios quería demostrar también aquí, para que la gente volviera a confiar en Él y creyeran, mire Dios cómo es de bueno con nosotros. Y lo que hace Dios, cómo nos muestra su poder y su gloria, aunque no lo merezcamos. Aunque muchas veces no lo merezcamos y hayamos fracasado en la fe, aunque titubeamos, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y así lo hace Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice, más tarde, vamos avanzando un poquito hacia adelante. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Gloria al Señor. Había una hambre intensa. Elías había decretado por medio del Señor que no lloviera. Que no lloviera, o el Señor por medio de Elías, que no lloviera durante 3 años. Eso debe causar una sequía muy tremenda en una región. Aquí hay sequías de 3 meses, de 2 meses. Y ya tenemos que ahorrar agua, tenemos que ahorrar energía, tenemos que disminuyen los cultivos. Y estamos en un tiempo donde la tecnología nos ayuda muchísimo. Ahora en esos tiempos debió ser muy difícil. Una región donde no llovió durante 3 años, más de 3 años.
La gente moría de hambre. Dice que la palabra que la situación era muy difícil. Pero llegó el momento de abrir los cielos. Llegó el momento en que el Señor muestra su misericordia y muestra su poder, porque así es Dios con nosotros, y convoca a esta reunión para empezar esta demostración de poder. Y como decía yo al principio, ahorita, muchas veces se cierran los cielos y no vemos los frutos, no vemos las cosas a nuestro favor. Lo que vemos es sufrimiento y lágrimas, porque muchas veces no se nos dan las cosas, las puertas no se abren. Parece que en los cielos de verdad estuvieran cerrados. Pero en ese momento es donde uno tiene que confiar más en Dios. Y confiar en Dios significa uno guardarse para Él. Elías se guardó para Dios, obedeció a Dios. Y en medio de esa sequía y de esa hambre, Dios lo alimentaba con pan y con carne y con manantiales. Y cuando no hubo manantiales, cuando se secaron los arroyos, el Señor lo envió hacia donde había escasez, hacia donde una mujer que ya estaba a punto de morirse con su hijo porque no había para comer. Y un puñadito de harina y aceite pudo alcanzar para que Elías y esa familia viviera durante el tiempo de la sequía. Porque eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es guardarse en medio de la tribulación y de la angustia. Fácilmente en medio de la situación difícil podíamos desechar todo lo que hemos construido y salir corriendo y irnos y desobedecer a Dios, hacer todas las cosas que desagradan a Dios. Quizás buscar hasta brujos. Desgraciadamente hay cristianos que buscan estas cosas. Desgraciadamente hay cristianos que buscan hasta loterías. Desgraciadamente hay gente que busca amor donde no lo tiene que encontrar, porque en su corazón hay sequía, porque están pasando un momento difícil y dejan todo botado y abandonan todo botado, abandonan la fe también. Y a veces lloramos por la situación, pero no estamos confiando en Dios, porque estamos haciendo lo que a Él le desagrada. Y aquí, este Dios falso entra en escena. La mente del hombre cuando se pervierte, ahí es donde Satanás entra en escena. Ese ídolo de Baal representa el dios de trueno, el dios de la lluvia, el dios de la danza, el dios de la agricultura. Representaba para esas religiones paganas o esos pueblos paganos de esos lados de Canaán. Y entonces aún se arraiga la creencia en este ídolo por parte de los israelitas. Claro, busquemos algo que nos satisfaga, busquemos algo que nos ayude y que nos socorra, porque quizás hay hambre, porque no aguanto esta situación, pero no esperamos en Dios. Si se nos acaban los zapatos, Dios proveerá zapatos. Si no tenemos para pagar al obrero, Dios proveerá. Y si llega el tiempo y no se cumplió, tengamos paz y tengamos tranquilidad. ¿Qué podemos perder? Hay uno que sí puede quitar la vida y puede darla. Y si morimos en el intento, pues morimos para Dios. Pero necesitamos resistir con resiliencia, decía la pastora y predicaba, en medio de esas situaciones de escasez, de situaciones difíciles, situaciones que Dios permite que ocurran. Porque si alguien que cerró los cielos fue el mismo Dios, para que la gente lo buscara. Porque Dios nos lleva al límite a veces. No nos deja ir más allá porque nos morimos. Pero Dios nos lleva al límite para que nosotros confiemos en Él. Para que nosotros probemos nuestro corazón, para probar, para nosotros mirar de qué estamos hechos. Dios ya nos conoce.
Pero yo necesito tener la actitud de Elías, de un hombre que se para en la raya, una mujer que se para en la raya y confía en Dios y escucha la voz de Dios. Mire la palabra del Señor. Quiero ir a Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y a esos árboles no les afecta el calor, ni temen a los largos meses de sequía. Gloria al Señor. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Gloria a Dios. El Señor quiere hacer de nosotros esos hombres y mujeres que produzcan frutos en los peores momentos, porque así es que se glorifica a Dios, porque el Señor ve su obra ahí. A pesar de lo que vivió, mira, ese hombre se esforzó por confiar en mí, dice Dios. Y en su debido tiempo empezó a dar fruto. Y la gente está viendo los frutos de nosotros. La gente mira si tenemos buenos frutos. El mundo nos mira si hay frutos buenos en nosotros. Cuando somos expuestos, cuando somos exigidos también por el mundo, la gente mira cómo reaccionamos y hay buen fruto en nosotros. Muchos empresarios se quejan por las situaciones a veces, pero Dios quiere hacer algo también. Solo es un tiempo, solo es un momento de aflicción y no es comparado con el favor de Dios, porque Dios va a ver a ese empresario después. La gente va a ver a ese empresario después. Va a ver a esa mujer, a ese hombre que resistió en ese momento de aflicción y de sequía. Va a dar sombra a muchos, y es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso el Señor quiere que confiemos en Él. Dios sigue siendo Dios y lo seguirá siendo por la eternidad, desde el principio, el alfa y el omega. Pero nosotros necesitamos de Él. Realmente necesitamos de Dios. Necesitamos creer que Él es veraz y que cumple las promesas. Creer que lo va a hacer en la vida de nosotros. Creer que no vamos a quedar en vergüenza, sino es un momento, un pequeño momento en el cual tenemos que aprovechar nosotros y no apartarnos de Él. Guardar la santidad para Él. Si es que hemos sido apartados de verdad, si es que no ha sido en vano lo que hemos trabajado hasta hoy. Pero el Señor quiere que confiemos en Él. El tercer punto, y vamos avanzando un poquito más. Dice, guarda fielmente la palabra. Guarda fielmente la palabra de Dios. Y quiero ir ahí mismo en Primera de Reyes, en el capítulo 18. 3 y 4. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 3 y 4. Ahora sí. Seguimos. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías se escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Gloria al Señor. Mire cómo trabaja el enemigo en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de sequía. Él intenta aislarnos de Dios. Esta mujer era una mujer que no era del pueblo de Dios. Era una mujer de Sidón, creo que era. Y su papá le servía al profeta, al dios Baal. Y se había casado con el rey de Israel, Acab. La Biblia dice que es el rey más malo que tuvo el reino de Israel. Porque dejó de entrar
y hizo alianzas con el enemigo, por lo cual fue más grande el pecado. Ahora esta mujer quiso callar la voz de Dios para tener al pueblo sumido en la angustia y en la ignorancia, en la desesperación. Porque cuando no hay palabra de Dios, cuando no hay eso en nuestras vidas, lo único que queda es angustia en nosotros. Lo único que queda en nosotros es, ¿cómo es cuando uno queda decepcionado? ¿Cómo es el término que se le hizo? Cuando uno no tiene esperanza. Bueno, desilusionado, defraudado, porque quiso cortar la voz de Dios, acabando con los profetas y con la voz del Señor. Y si hay algo que nosotros nos da fe, esperanza y tranquilidad, es la voz de Dios, es la palabra del Señor. ¿Quién pensó que iba a cortar la voz de Dios, matando a todos los profetas del Señor? Pero ese hombre, Abdías, que trabajaba en ese palacio, un hombre temeroso, por eso es necesario guardarse uno. Guardó a 100 de los profetas de Dios en 2 cuevas diferentes, los alimentó, les dio agua, en medio de tremenda escasez, pero había comida en el palacio. Ese hombre se enfrentó a una decisión terrible, pero lo hizo con valor, o una decisión difícil, pero lo hizo con valor, porque no era fácil enfrentarse a esa bruja, perdón la palabra, pero una bruja mala como ella sola, Jezabel, donde se fuera dejado ver, quién sabe qué fuera pasado, pero Dios es bueno y poderoso y guarda al que le es fiel, lo protege y lo bendice. Este hombre pudo guardar a esos profetas, pudo guardar lo que representa la palabra de Dios. En ese tiempo el profeta era la palabra, la voz de Dios. Cuando el Señor quería decir algo, exhortar al pueblo, mandaba profetas. Había muchos profetas en la tierra del Señor. Y esta mujer quiso acabar con eso. Pero se levantó un hombre temeroso de Dios a guardar la palabra del Señor. A decir, no, es necesario guardar la palabra. Es necesario tenerla. No podemos permitir que la acaben. No podemos permitir que alguien quiera callar la voz de Dios. Es necesario levantarnos con valentía, guardar fielmente la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere el enemigo. Primero, contamina tu adoración, contamina tu vida. Por eso es necesario cuidarnos. Segundo, cuando ya está contaminada, entonces empieza a quitarle la voz de Dios para que quede ciego y miserable. Y cuando estamos ya en ese punto, es peligroso, viene la derrota espiritual en nosotros, viene la vergüenza, porque todo lo que hemos construido, lo que habíamos construido se nos empieza a caer y quedamos en vergüenza delante del mundo. Entonces el enemigo lo que hace es cortar la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer? Guardarla fielmente, la palabra del Señor. Debemos meditar en ella y alimentarla con oración. Hablaba con mi hermano José sobre la palabra, que es necesario orarla, alimentarla con oración, leer y orar, porque tenemos palabra para declarar. En esas situaciones tan difíciles va a haber palabra en el corazón para declarar. Hasta aquí llega esto en mi vida, hasta aquí llega esto, hasta aquí este problema, porque Dios va a hacer algo, porque Dios dice en su palabra que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo no voy a mendigar pan, Dios me va a ayudar. Yo no voy a mendigar pan, el Señor va a enviar, me va a alimentar, va a hacer algo. Pero yo me esfuerzo por guardar esa palabra que Dios me dio porque es un regalo. Dice en Lucas capítulo 11, 28. Y él dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la obedecen, dice otra versión. Alguno dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron y estas cosas, dijo el Señor, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, porque en ella hay vida, porque como decíamos la otra vez, ella nos lleva al conocimiento de Jesús. Ella es la que nos va a sustentar en los tiempos de sequía y en los tiempos difíciles.
la palabra de Dios. Los que la guardan en su corazón o las que la ponen por obra, mucho mejor. Cuando una palabra se pone por obra no se olvida. Cuando una palabra se practica no se olvida. Y cuando usted quiere memorizar algo, escríbalo. Usted quiere que la palabra se active en su vida, empiece a ejercerla. Empiece a guardar esta palabra en su corazón. Que cuando venga el momento de la prueba, usted va a tener que sacarla. Va a tener que sacarla y ponerla en acción. Por eso es necesario meditarla. Y para ir terminando, debemos cortar la voz del enemigo. Primero, empecé con ¿qué? Examinar cómo está nuestra adoración. Segundo, debemos confiar en Dios. Tercero, debemos guardar la palabra. Y cuarto, debemos cortar la voz del enemigo. Quiero ir ahí a Primera de Reyes, ahí mismo en el 18, en el versículo 40. 18:40, por aquí. ¿Está? Aquí. Vamos allá. 40, dice. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos estos profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Gloria a Dios. Dios mío. Ahora me fui más adelante donde empecé. No me fui al enfrentamiento, sino ya cuando el Señor mostró su gloria y quemó el altar y recogió la ofrenda. El Señor mostró su poder. Ahora todo el mundo se arrepiente. Y lo primero que hace Elías, ese hombre de Dios, dice: agarren a esos profetas y llévenlos. Los trajeron a cierto valle y les cortaron la cabeza a todos. Más de 400 profetas. Debió ser una escena terriblemente sangrienta, una escena, Dios mío, algo violento. Pero es que así debemos ser nosotros para apagar la voz del enemigo, violentos. No podemos permitir que el enemigo siga utilizando su voz en nosotros, porque esas voces van a hacer mella en nuestros oídos. Debemos ser violentos también, como lo fue Elías. No dejó a ninguno vivo, sino acabó con todos. Aquellos profetas que profetizaban mentiras, que profetizaban paz para Israel, que profetizaban cosas que no eran, que Dios no había dicho. Ahora Elías ordenó que le quitaran la cabeza a todos. Y eso es lo que debemos hacer en nuestra vida. Sacar todo lo que no sirve de nuestro corazón. Callar la voz del enemigo. Esos dardos que dice la palabra, incendiarios. Esos dardos que quieren llegar a nuestro corazón y que quieren contaminar nuestra vida. Tenemos que apagarlos, sacarlos. Pero eso es con decisiones, con acciones. Y eso es también con santidad. Cuando llevamos una vida de santidad, es una vida de adoración, una vida de confianza, es una vida de palabra, es una vida para Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Porque cuando buscas a Dios, tú te cundes de Dios, de la santidad de Dios, del Espíritu de Dios. Eso se queda impregnado en nosotros, como se quedó en Moisés en aquel momento cuando brillaba, cuando estuvo con la presencia, en la presencia de Dios. De ahí emana la verdadera santidad de Dios en nosotros. Podemos ser moralmente buenos y la palabra nos exige que seamos moralmente buenos, pero cuando hablamos de tener la santidad o ser santos como Dios es santo, hablamos de tener comunión con Dios, santidad, palabra, obediencia. Esto es lo que representa un cristiano de verdad: obediencia, un altar limpio, un cristiano que confíe en Dios, un cristiano que resista, un cristiano que no se aparta. Y eso conlleva un esfuerzo grande, un esfuerzo muy violento en nuestra vida, porque hay que desarraigar cosas que están en el corazón y que las hemos amado, pero que esas cosas que amamos no sirven para nada, porque nos contaminan a nosotros. Debemos sacarlas de nuestra vida. Y Elías, para ir terminando, Elías hizo esto y se ganó el odio de Jezabel cuando le llegaron con la noticia de que le habían matado a los profetas. Esa mujer se endemonió más de lo que estaba y amenazó al profeta con cortarle la cabeza. Al hombre de Dios, al hombre temeroso de Dios,
al hombre que vio el poder de Dios. Ahora Elías tuvo miedo. Y quizás vamos a tener de pronto momentos de miedo al tener que rechazar tantas cosas que no nos sirven. Y Elías se fue. Dice la palabra que caminó, fue sustentado también con pan, caminó 40 días y 40 noches y llegó a una montaña, a la montaña Oreb, que significa el monte de Dios, donde habita la presencia de Dios. Dios dice que Él conoce a los que confían en Él, ¿cierto? Elías era un hombre que confiaba en Dios, que tenía la presencia de Dios encima. Un hombre que se enfrentó a los peligros más difíciles en el nombre de Dios, confiando en Dios, y que igual que nosotros tuvo miedo, nos asaltó el miedo, y él se fue buscando, no sé, escapando, como nos ha pasado a nosotros también. Pero cuando Dios conoce a un cristiano genuino, a alguien que le ha sido fiel, a alguien que ha estado ahí y que ha perseverado, Dios lo ayuda y le muestra su presencia, le muestra su amor. Se fue y se metió a una cueva, Elías, con ganas de morirse, como nos ha pasado a nosotros también, ganas de pronto irnos. No, Señor, llévame porque yo no quiero estar acá. Pero Dios es tan bueno y tan especial que Él confía en los que le aman, y le mostró su presencia. Hubo terremoto, Dios mostró un terremoto, mostró fuego, mostró vientos, se sacudían las montañas y hubo un murmullo. Dice la palabra que un murmullo, o en otras versiones dicen que un silbido. Era la presencia de Dios que estaba con Elías. Nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos el amor y el favor de Dios. Dios no se ha olvidado de esos momentos de intimidad, de esos momentos especiales que hemos pasado con Él. Él no va a cambiar de opinión por un momento difícil que estemos viviendo. Él conoce nuestro corazón y nuestro esfuerzo. Puede colocarse de pie. Él lo conoce a usted. Sabe lo que usted ha hecho. Sabe lo que yo he hecho. Y lo bueno es que yo tengo la presencia de Dios. Tenemos la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente y hallar el descanso con Dios. Si hemos tenido que dejar muchas cosas para seguir al Señor, nos ha costado sacrificio, nos ha costado quizás burlas, quizás nos han defraudado, pero Dios ha estado ahí con nosotros, sosteniéndonos en esos momentos difíciles. Señor y Padre Celestial, en esta noche queremos darte las gracias a ti, mi Dios, nuestro único y verdadero Señor, al Dios que nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ahí estabas tú, oh Dios, pensando en nosotros, Señor. Cada nombre que está escrito en el libro de la vida, Señor Dios, desde el principio tú lo conocías, Señor. Y no ha sido fácil para nosotros, Señor, hasta este punto, Padre. Quizás hemos tenido muchas batallas, hemos llorado, tú has visto nuestras lágrimas, has visto, Señor Dios, el sufrimiento. Quizás hemos tenido pérdidas y derrotas. No ha sido fácil, Señor, seguirte. Pero la verdad es que tu presencia nos ha sustentado, ha traído paz a nuestro corazón. Y esa es la confianza que tenemos en esa noche, Padre. Que tenemos a un Dios que es fiel y que no hay nadie más bueno que Él. Señor, ayúdanos. Limpia nuestro corazón, Padre. Si hemos fallado, Señor, si hay cosas que contaminan mi vida, Señor, nuestra vida, Dios, nuestro andar, ayúdanos, Señor, y saca esto de nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos amado más las cosas que están afuera, Señor, que a ti, oh Dios. Perdónanos si hemos titubeado, Señor, si hemos repartido tu amor para dárselo a otras cosas.
Perdona, Señor, porque con torpeza lo hemos hecho, Padre. Quizás no pensando en ti, hemos actuado quizás mal, Señor, delante de tu presencia. Pero aquí exponemos nuestro corazón en esta noche, Padre. Exponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestras emociones. Señor Dios, todo nuestro ser delante de tu presencia. Espíritu Santo, Señor, obra Espíritu Santo en nosotros, Señor. Mira, Señor, nuestro corazón, oh Dios. Mira nuestras lágrimas, Señor. De verdad que nuestro deseo es seguirte hasta el final. Ese es nuestro deseo, conocerte, verte cara a cara, ver tu presencia, estar contigo, hallar el descanso, de entrar en ese reposo, escuchar tu voz. Ese es nuestro deseo, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos en este largo camino que falta, Señor, en cada uno de nosotros. Quizás vienen retos, quizás vienen momentos de prueba para nosotros, pero tú has prometido, Señor Dios, que no dejarías que nuestros pies, Señor Dios, los cubriera el agua, que el agua no nos hundiera, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará, que la prueba no será más grande, Señor Dios, que el amor que tú tienes por nosotros, que la prueba no nos consumirá tampoco, y esa es nuestra confianza, que tú nos amas y guardas nuestra vida, Señor Dios. Gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.